Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy vamos a hablar acerca de la escuela científica enfocado a la administración. Para comenzar, vamos a hablar en qué consiste. El nombre de la administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Uno de los principales métodos científicos aplicables para los problemas de la administración son la observación y la medición. Para comenzar, la observación se aplica atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presenta en la realidad. En cuanto a la medición, nos estamos refiriendo a la recolección de datos. En conclusión, a esta corriente se le llama administración científica por la racionalización que hace de los dos métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Para continuar, vamos a decir las características. Bueno, para comenzar, la primera de las características era que existían salarios altos y bajos costos unitarios de producción. Otra de ellas era aplicar métodos científicos al problema global, con el fin de formular. Esta escuela científica surgió en el año de 1900 y concluyó a principios de la década de los años 40. El autor principal fue Frederick Winslow Taylor. Y bueno, como ya se había mencionado antes, a esta escuela científica se le llama así porque emplearon el método científico. Aunque por otro lado también se le conoce con el nombre de Taylorismo o escuela tayloriana. Tres de los autores considerados taylorianos fue Frank Gilbert, Henry Ford y Henry Gantt. La principal aportación de Taylor fue el estudio de tiempos y movimientos en el trabajo. Ahora que ya se habló acerca de las características, partamos de la racionalización del trabajo. Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo, hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás. Estos métodos e instrumentos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y depurado estudio de tiempos y movimientos, en lugar de dejarlos a criterio personal de cada operario. Este intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de Organización Racional del Trabajo, ORT. Para continuar, vamos a hablar acerca de los principios de la administración científica. Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los 4 principios siguientes. Bueno, el primero fue el principio del planteamiento, que consistía en sustituir el trabajo, el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El número 2 era el principio de la preparación o planeación, que consistía en seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y menor, de acuerdo con el método planteado. El número 3 era el principio de control. Este consistía en controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Y por último, el número 4, principio de ejecución. Este consistía en distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Bien, ahora, como se mencionó antes, Henry Ford fue considerado autor del Taylorismo, o bien llamado escuela científica. Vamos a hablar de los principios básicos de Ford.
Este autor utilizó un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la materia prima inicial hasta el producto final. Además, una cadena de distribución comercial a través de agencias propias. Este autor hizo una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante perfeccionismo de sus métodos, procesos y productos. A través de la racionalización de la producción, creó la línea de montaje, lo que le permitió la producción en serie. Esto es el moderno método que permite fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado. Frederick Taylor, a él se debe que la administración se haya empezado a estudiar como materia separada, y así poder aplicar la ciencia sobre ella para mejoría de resultados. Es también conocido como el padre de la administración científica. Este autor fue uno de los principales exponentes del cientificismo. Nace en Filadelfia en el año de 1856 y muere en 1915. Ingresó a una compañía que fabricaba lingotes de acero en la época de depreciación en los Estados Unidos. Ocupando el puesto de obrero y luego pasando por los demás niveles, llegó al puesto más alto. Esto le permitió darse cuenta de las afectaciones que hacían los obreros a las máquinas. Sus principales obras fueron Principios de la Administración Pública, Fundamentos de la Administración Científica y Las Correas y muchos más tratados. Dentro de sus principales aportaciones a la administración están los principios administrativos, los mecanismos de administración, el pago por destajo, la selección de personal y las características de los trabajos humanos. Los principios administrativos fueron 1. Estudio de tiempos y movimientos. 2. Selección de obreros. 3. Responsabilidad compartida. Y 4. Aplicación a la administración. Muchas de las preguntas que se hacen acerca de este tema es que si en la actualidad aún se aplica esta teoría en las organizaciones. Todas las empresas actualmente basan su funcionamiento en todos los conceptos dados por los clásicos de la administración, pero hoy en día las empresas comprueban que la calidad y el servicio son uno de los factores más importantes para lograr la alta productividad. De ahí que se necesite una combinación de las teorías clásicas y de la teoría moderna administrativa. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy hablamos acerca de la escuela científica en cuanto a la administración. De antemano le agradecemos la atención prestada y lo invitamos a visitar la página www.monografías.com. Administración, Administración Científica de Taylor y Teorías Administrativas. O bien www.lafacu.com. Administración y Finanzas. Enfoques administrativos y principales exponentes de la administración. Gracias.